Bueno, creo que ya estamos en vivo, lunes 9 de junio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y para quienes tengan acceso a esta grabación también, pues gracias por acompañarnos, por estar acá, aprovechando el poder de la tecnología para conectarnos, que es algo, una palabra tan linda como lo es el estar conectados, que últimamente eh, ha vuelto a mi vida. Soy Rafael Martínez Campoblanco, modero estos webinars de ETEC News. ETEC News nació como una newsletter en LinkedIn. Ya está llegando a sus primeros 10.000 suscriptores. Es un honor que cada semana se sumen más personas para para esta newsletter. Y después, con el equipo, surgió la necesidad de, bueno, tengamos también contenido en vivo, contenido en formato de video y decidimos tener esta suerte de webinars donde invitamos a personas que están haciendo cosas absolutamente distintas en educación y que nos ayudan pues a abrir un poco la mente para entender lo que está ocurriendo hoy. Por supuesto, hablamos de algunas cosas que sucedieron hace tiempo y estamos muy pendientes de ver hacia el futuro, pero también no queremos perder el foco de lo que está ocurriendo hoy. Para quienes se van conectando, por favor, coloquen siempre por el chat desde qué lugar del mundo lo están haciendo. Vamos a ir leyendo algunos nombres. Tenemos a José Santander, a mi querido amigo José Santander, líder de la comunidad de educadores de Google. Se conecta desde Bolivia, qué bueno. Vemos a Reina desde El Salvador, desde San Salvador específicamente. Lindo país, hermosa gente. Tenemos a Flor, bueno, se van conectando más personas desde Bolivia, desde México y seguramente vamos a ver más países. Desde Guayaquil, qué bueno. Raúl Cícero, qué bueno, desde México, qué buen Raúl. Bueno, vemos más personas, Edgar Millán y bueno, los que se van conectando. Esta sesión es muy especial, como todas, pero esta es particularmente especial porque tengo la dicha de presentarles a Pedro Contreras. Si ustedes colocan Rafael Martínez y Pedro Contreras, van a ver cosas, proyectos que nosotros hace 20 años atrás estábamos haciendo a favor de la educación. Específicamente, hicimos proyectos utilizando tecnología que en ese momento era pues lo más innovador y no solamente nos quedamos utilizando tecnología, sino que también creamos comunidades muy sólidas hasta el punto que fuimos parte de asociaciones nacionales e internacionales de educación y tecnología. En ese momento no se hablaba de EdTech, al menos no como ahora, sino se hablaba de innovación en educación. Así que, pues para mí es un honor tener como invitado especial de esta sesión de EdTech News, que lleva por nombre Mitos, Realidades y Retos de la Inteligencia Artificial, a Pedro Contreras. Pedrito, ¿cómo estás? Buenas noches. Rafael, conectados, ¿cómo están chicos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, de donde sea que nos vean y en cualquier momento. Primero, gracias por la invitación. Como Rafael bien lo explicó al inicio, tenemos casi 20 años de amistad entre proyectos personales, proyectos profesionales. Nos conocimos en la universidad por casualidades de la vida y el destino nos mantiene siempre en el mismo camino. Es un honor tener esta conversación en público, porque probablemente mucho de lo que van a escuchar acá lo hemos tenido nosotros comiéndonos un sándwich de chicharrón acá en Lima, una conversación con un café, y en una de esas salió, ¿y por qué no conversamos esto con la gente? ¿Sí? Siempre tenemos espacios donde nos ponemos a escuchar lo que cada uno está viviendo desde su perspectiva y desde el área de educación, que es la que más nos importa, siempre hay cosas interesantes que hablar. Y esa conversación que salió de un café, dijimos, o Rafael me dice, vamos a llevarla a un webinar, y cuando Rafael dice, vamos a llevarlo a un webinar, sabemos que no es pequeño y sabemos que no es poca gente.
Entonces le dije, dale, vamos adelante, y aquí estamos una vez más. Muy bien. Gracias, Pedro. Fíjense, tenemos personas desde Venezuela, desde Ecuador, Colombia, Argentina, El Salvador, México y bueno, tantos lugares maravillosos que hemos tenido la fortuna de conocer, de tenerlos cerca, de visitar. Pero bueno, les voy a presentar un poco a Pedro Contreras, uno de mis referentes sobre el mundo de tech. Cuando hay algo que no entiendo o que me cuesta entender, ya Pedro ya lo ha internalizado y lo comparte con el mundo, y eso es algo muy lindo. Pues profesor universitario, con quienes también hace muchos años hemos dictado programas complejos para diferentes universidades. Y hoy en día, pues lleva la jefatura de capacitación para una de las líneas de negocios de Entel en Perú. Entel es una empresa enorme de telefonía y otras cosas más que están haciendo cosas realmente increíbles en Perú y en otros países. Y bueno, pues tener a alguien que está dentro de una gran empresa haciendo educación en línea o educación en general, pues es un lujo. Y la primera pregunta para animar un poco esto, Pedro, es cuéntanos un poco, y aquí viaja en el tiempo, cómo fueron esos inicios. Estamos hablando años más o menos 2005, 2006, 2007, cuando empezamos, ¿no?, a jugar con la tecnología. Cuéntanos fueron esos primeros proyectos que recuerdas, por favor. A ver, para que algunos entiendan, yo estudié computación en la Universidad Central de Venezuela, donde conocí a Rafael. Los inicios fueron, como siempre, casuales. Un día Rafael me llama de TIC, de la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación de la Universidad Central, diciendo que había falta o hacía falta, estaba la necesidad de tener un campus virtual. Era un proyecto, era un sueño en aquel momento. Y me preguntó si yo sabía, y como buen estudiante de computación dije sí, aunque no tenía ni idea de lo que teníamos que hacer. Y salió de esa idea, parece mentira, un campus virtual enorme, gigantesco. ¿Y cómo inicia esto? Como un sueño. Inicia con ganas de sumar a la comunidad, inicia con ganas de investigar, inicia con ganas de hacer algo que la gente no estaba haciendo. Año 2007, años 2008, años 2009, nosotros empezamos a usar Moodle, una plataforma que hoy es una plataforma de clase mundial. En aquel momento la conocía Dugaimas, que es el dueño, y probablemente algunas 1000 personas más alrededor del mundo. Muy poca gente confiaba en Moodle. Era software libre, no había soporte, había que estudiar, había que básicamente leerse todo el manual de más de 600 páginas para poder instalarlo, tener bases de datos propias. Y dijimos, es gratuito, sirve para la universidad. Y ahí nos adentramos y cuando vinimos a ver teníamos 10.000 estudiantes en la universidad. Teníamos videoconferencias, para los que nos escuchan, mucha gente cree que la videoconferencia nació con el COVID, nació con la pandemia, que el compartir pantalla vino con la inyección que le ponían para la vacuna. Año 2009, en esa plataforma teníamos compartir pantalla, teníamos videoconferencia, teníamos exámenes en línea y la gente alucinaba cuando teníamos esto. Y cuando a veces tenemos discusiones con universidades o tenemos discusiones con empresas donde nos comentan que la videoconferencia llegó para quedarse en el año 2023 cuando estaba la pandemia, nos saca una linda sonrisa porque esto tiene años en el mercado. Y así comenzó esta historia. ¿Y qué sucede? Cuando inventamos, erramos, ¿sí? Y cuando inventamos, tenemos que buscar de donde no hay, de cómo mejorar. Y algo interesante que nos pasó es que el campus de la Universidad Central de Venezuela siempre tenía que tener algo nuevo. Siempre teníamos que estar innovando, porque no nos quedaba otra. No había presupuesto, pero sí había ganas. Y el campus virtual empezó a crecer con utilidades, con plugins cada vez más y más potentes, cada vez más y más desarrollo, que nos llevó a hacer un campus virtual único
en Venezuela, uno de los primeros que se fundó, hasta llegar aquí donde estamos. Muy bien. A ver, 11 facultades, 46 escuelas, más de 300 programas de pre y posgrado, hasta llegar al pico máximo de 180.000 estudiantes que de alguna u otra forma tenían que ver con el campus. Creo que es una linda historia. Y para quienes nos siguen y para quienes han tenido la fortuna también de haber recorrido en los últimos 20 años este camino de tech, a nosotros nos agarró literalmente. Teníamos 20 años, hace más o menos 20 años atrás, y nos tocó pues correr rápidamente con esa evolución entre la web 1 y la web 2. Ya no hablamos de la web 2.0 ni 3 ni 4, pero era lo que pasaba en ese momento. Pero ¿qué sucede? Que tuvimos una misión que hasta ahora la llevamos, y es una mochila pesada, pero al final de cuentas la misión hace que puedas con esa mochila, que es acompañar a muchos docentes en sus procesos de virtualización de programas, en los procesos de alfabetización digital. Nosotros lo llamamos antes evangelizar, Pedro, ¿te acuerdas? Vamos a El, evangelizar. el curso de inducción al campus virtual de la Universidad Central de Venezuela. Había que capacitar a los profesores para entender qué era el campus, no a usarlo. Era para entender de qué iba esta tecnología, para inscribir a la gente. Fue un proceso evangelizador. Era difícil en aquel momento comprender que la tecnología ya estaba. Implementarla era un proceso, era un manual, era muy técnico. Ahí requería un skill bien alto. Felizmente en la universidad había y sigue habiendo un skill altísimo que nos permitió llegar ahí, pero lo más lindo era ver en la cara a los profesores cuando íbamos a explicarle todo lo que podían hacer y sus caras era que esto era el futuro cuando ya había llegado, ¿no? Total. Y fíjense, y esto es para todos también, los que nos escuchan, gracias por sus mensajes y sobre todo porque están conectando seguramente los puntos hacia atrás, como decía Jobs, ¿no? Y era que este acercamiento con los docentes, estamos hablando de más de 5.000 docentes de esas 11 facultades, 46 escuelas y programas, más de 300 programas, que de alguna manera tuvimos que desarrollar destrezas para poder enseñarle a las personas cosas que eran muy complejas. Todavía había que programar algunas cosas, había que echar código y no era tan fácil como ahora que básicamente arrastro cosas, ¿no? Y voy creando elementos. Antes era un poco más complejo. Pero esta experiencia de tener ese contacto humano con tantas personas tan diversas nos llevaron pues a que al día de hoy tengamos herramientas para poder conectar con el público. Pero te voy a comentar a ver si te acuerdas de esto. Una de las cosas más increíbles que nos pasó era que nuestros colegas educadores, y hablo básicamente los humanistas, eran los más reacios para entrar a este mundo, pero lo más fácil, los que más fácil se les hacía, eran médicos, abogados, ingenieros. Pedro, ¿por qué pasa eso? ¿Qué Nos pasa? pasó que uno de los profesores que más involucrado estaba era de la Escuela de Computación, el profesor Omar Miratía, genio, al día de hoy todavía en todo lo que tiene que ver con la parte de alfabetización tecnológica. Y sí, los doctores, la facultad de farmacia, estaban súper metidos, pero educación no quería absolutamente nada que ver, era Yo era reacio, el único. porque es que, ojo, estábamos mostrando algo que la gente no entendía. Cuando no lo entiendes, no lo quieres. Parecía que no funcionaba en ese momento la educación a distancia. Venía de cartas, venía de educación a distancia por correo, y veníamos a decirle, esto es en tiempo real. Hablábamos de asíncrono cuando la gente ni siquiera entendía eso. Era un reto,
porque era lo que había que hacer en el momento. No había espacio para esperar, no había espacio para dejarlo para después. Y todavía hoy vemos universidades, vemos empresas que siguen creyendo que innovan cuando tienen un campus virtual, cuando ya esto sucedió. Pero lo bonito fue que pudimos convencer a todas y cada uno de esos profesores de que esto sí funcionaba. Y cada uno de ellos se fueron metiendo hasta tener sus propios cursos, cuando al inicio lo que queríamos era que la conocieran, que la exploraran, para que luego simplemente se enamoraran del proceso. Mira, y esto, estamos hablando, para quienes se están conectando recién, que sucedía no hace 10, ni siquiera 15, tal vez 18 años atrás. Con Pedro hablábamos estos días para tener algunos números cerca y un campus virtual, la primera vez que hicimos un campus virtual, lo hicimos literal con 2 laptops, un escritorio, en una oficina prestada de la universidad, porque no había una apuesta total para el proyecto. La hubo después que lo implementamos, que la creamos. Porque al Y inicio, recuerdo perdón que que en te es interrumpa, nadie nos creía. correcto. Pues nadie Y, iba a ponerle un medio para eso. y después la historia cambió y ahora, pues, es prácticamente impensable una institución educativa que no goce de un campus virtual, habiendo, por supuesto, tantas empresas EdTech ahora. A ver, las personas vinieron hoy a escuchar sobre inteligencia artificial y le vamos a dedicar un tiempo importante para hablar de esto. Pero ¿qué pasa? Queremos dejar muy claro que estas cosas que están pasando ahora no son un invento de la pandemia. No pasaron el año pasado, ni hace 3 años, ni siquiera hace 4 años. Esto es un continuo. Lo que sucede es que la velocidad del cambio ahora es más potente. Hay una aceleración. Y de eso Pedro nos va a contar mucho. Entonces, pasó el tiempo, seguíamos trabajando en innovación en educación, conocimos a gente maravillosa, muchas de ellas, gracias por estar en esta sesión, y empezamos a cuestionarnos si eso era el tope. Y de repente, Pedro hablaba sobre el futuro, hablaba sobre la robótica hace 10 años atrás, hablaba sobre la inteligencia artificial y la tecnología que teníamos en el momento que más o menos empezábamos a predecir algunas cosas. Llegamos a Perú y empezamos a impulsar más proyectos en un país bastante distinto a lo que hacíamos en Venezuela, tal vez más complejo para temas de innovación en educación, pero eso no nos detuvo. Ahora, desde año 2010, Pedro, más o menos, al año 2020, hablemos un poquito antes de la pandemia, ¿qué hitos tú puedes marcar, 2, 3 hitos como importantes que nos han llevado al día de hoy a hablar sobre temas como inteligencia artificial? Hablemos de la década del 2010 al 2020. Ya. Para hablar de inteligencia artificial, siempre hay que hablar de Alan Turing, ¿sí? Probablemente aquí se me va a poner un poquito más computista. Alan Turing, para resumirlo, creó una prueba que se llamaba la prueba de Turing, que era para saber si una computadora pasaba como una persona real, ¿sí? Eso lo estudiábamos en la universidad. Y en aquel momento se veía imposible, ¿sí? Llegar ahí. Pero efectivamente han pasado cosas que nos han llevado a entender de que esto sí era posible. Uno de los hitos más importantes, y creo que lo vivimos cuando cuando tuvimos la oportunidad de ser partners de Microsoft a nivel de educación acá en Perú, en los inicios, creo que se está olvidando, pero súper importante. Cuando trabajamos con Microsoft nos dimos cuenta que el poder de procesamiento de datos estaba creciendo exponencialmente con Azure. Azure estaba iniciando. Poca gente Azure, tal vez no saben qué es Azure, pero los explico. Es básicamente hosting en línea, ¿sí? Pero para empresas muy grandes, ¿sí? Entre otras cosas. Es la nube. Entonces, ese fue un hito muy importante, entender de que había una inversión súper fuerte en hardware, que era lo que iba a explotar. En aquel momento se empieza a escuchar software as a service o el software como un servicio.
Hoy la inteligencia artificial funciona bajo la premisa de software as a service. Yo no tengo instalada la IA en mi computadora, no la tengo en el servidor de la oficina, la tengo en la nube. Y eso sale o se puede llegar ahí porque Microsoft en sus inicios apuesta muy fuertemente por el hardware, donde mucha gente decía, bueno, uno más, creció un montón. Aparte de Azure, pues también está AWS, que es Amazon Web Services, que también es de Amazon. Este es un hito súper importante. Otro hito importantísimo es la explosión de las comunidades, ¿sí? Las comunidades son los que finalmente empiezan a hacer crecer todo esto. Las comunidades de Moodle, que es una comunidad que apreciamos muchísimo desde hace un montón de años, empezaron a crecer un montón. La gente empezó a usar y a abrazar esta tecnología. ¿Y eso qué implica? Que la gente está metida de cabeza en el proceso. Entonces, tienes hardware, tienes comunidad, tienes gente investigando y para eso se crea la OpenAI, ¿sí? Probablemente aquí me estoy dando una historia, un camino para llegar. OpenAI, probablemente algunos no lo saben, pero fue creada por Elon Musk y Sam Altman, ¿sí? Y se crea como una empresa sin fines de lucro, ¿sí? Ya vamos a ver por qué llegamos ahora de que de sin fines de lucro ya no quedó nada, solamente la visión. ¿Por qué? Porque se asumía de que esto ya se tenía el poder de procesamiento. La inteligencia artificial no nace con ChatGPT, ¿sí? Algunas personas creen que ChatGPT, acabamos de inventar la inteligencia artificial. Y para nada, o sea, si algunos se acuerdan, Deep Blue fue una computadora súper importante que venció a Kasparov, que en ajedrez era el genio del ajedrez y fue vencido, perdón, por Deep Blue, que era una computadora que en aquel momento usaba algoritmos de inteligencia artificial. Todavía no tanto, pero evidentemente ya se veía un camino. Y después de ahí, pues obviamente explota ChatGPT como una herramienta inicial. Y cuando inicia ChatGPT, tal vez algunos no lo saben, no tenía ni siquiera conexión a Internet. Era una prueba, era vamos a ver qué sale. Y sale porque Microsoft salva a OpenAI de la bancarrota. Elon Musk dijo aquí, yo no voy a hacer más, no estamos avanzando. Y Sam Altman, por otro lado, dijo, ¿sabes qué? Aquí lo que hace falta es plata. Y señores, nació ChatGPT y allí explotó a todo eso. Para mí son hitos súper importantes que estemos a donde estemos, porque ChatGPT fue como aquel Gmail en los años 2000 que se creó, que solamente era con invitación, explotó. Y señores, aquí estamos. Muy bien, muy bien. A ver, hitos importantes, estamos conectando el pasado con lo que está sucediendo ahora. Yo siento, Pedro, que estamos transitando un camino más o menos parecido a lo que vivíamos en el año 2005, 2007, que es una super tecnología, en ese momento era Internet, con muchas preguntas o más preguntas que respuestas, con algunas diferencias. Lo importante es que se repite el círculo donde nos toca volver a empujar el carro, ¿no? Volver a acompañar a aquellas personas que aún no han tomado la decisión, les cuesta o han decidido no hacerlo, apostando por la inteligencia artificial. A ver, y con eso viene una pregunta. ¿Qué tan cierto es que aquella persona que no esté vinculada a ningún proceso de inteligencia artificial va a desaparecer, va a perder trabajo, está perdiendo oportunidades? ¿Eso es real o eso es un discurso alarmista, político, casi religioso y que eso sencillamente tenemos todavía 100 años para que eso no ocurra? ¿Cómo lo ves? Haces una pregunta que es hasta filosófica y me voy a ir un poquito más atrás. Las revoluciones grandes en la humanidad han tardado más o menos unos 20 años en darse. La imprenta, ¿sí? Cuando sale la imprenta, los escribas, que eran
prácticamente dioses de la comunicación desaparecen, se quedan sin chamba, ¿sí? Luego viene la revolución industrial. Empiezan las máquinas a automatizar, entre comillas, procesos que eran manuales. Y luego viene Internet, año 96, 97, 98, ¿sí? Tu primer correo de Yahoo, por ejemplo, Latin Chat, se acordarán algunos más viejos, High Five, ¿sí? Y ahí van cayendo los documentos de identidad, seguramente con High Five y Latin Chat. ¿Qué sucede? Estas revoluciones han tardado más o menos unos 20 años en darse. La revolución de la IA no va a tardar ni 5. Y aquí es donde se centra el problema. En el tiempo, en la rapidez. Y tú hacías una pregunta, ¿qué pasa si no me monto en la ola? Y los expertos que yo escucho y lo que leo dicen algo muy cierto. La IA no te va a quitar el trabajo, eso es seguro. Te la va a quitar alguien que sí sepa usarla. Y eso es seguro. ¿Qué sucede? Cuando sale la imprenta, te ayuda a crear libros más rápidos, pero tú seguías siendo el usuario. Cuando llega Internet, te potencia lo que no hacías y te da nuevas herramientas. La IA hace algo, te potencia y lo hace mejor que tú y más rápido que tú. Y aquí es donde entra el miedo, ¿sí? De me voy a quedar sin trabajo. Lo voy a decir. Y ya se está estudiando. Se espera que el 30% de los trabajos para el año 2027, dentro de 2 años, estén tomados por la IA. Los nuevos graduandos son los que van a tener más complicaciones. ¿Por qué? Porque el nuevo graduando, ¿hacia dónde va? A un puesto sencillo, a un puesto que normalmente tiene una parte operativa para poder aprender y poder sumarse a la masa de trabajo. Ese es el que lo tiene más complicado. Ese es el que tiene que no montarse en la ola. Tiene que ir atrás de la ola y tiene que empujar la ola. Las herramientas de la IA, lamentablemente, son muy buenas, pero estamos yendo, y seguramente lo vamos a tocar más adelante, al momento de que van a ser agénticas, ¿sí? Yo tengo un agente que hace cosas. La IA automatiza. La imprenta te ayudaba, el internet te daba velocidad. La IA lo hace mejor que tú. Y aquí va a haber un problema y lo vamos a tocar más adelante. ¿Qué va a pasar cuando todas las empresas automaticen todos los procesos? El World Economic Forum lo declara. Tiene que haber un salario universal para la gente que no va a laborar. Y es algo que tenemos que entender. Las herramientas hay que manejarlas, no queda otra. No hay forma de que no. Es como decir que hace 5 años no manejabas internet. No hay forma de hacerlo. Muy bien. Bueno, estamos empezando a desnudar al emperador, ¿no? Estamos empezando a abrir con pinzas algunos temas que lo conversábamos en nuestras reuniones previas, eran temas tabú, como de si te va a reemplazar o no. Pero yo tuve una experiencia con Robot Sofía, que por cierto fue en su época lo más sofisticado. Yo la conocí ya tal vez casi al final, habiendo Hanson Robotics teniendo más androides muy sofisticados. Pero a mí me impactó mucho el poder interactuar con un robot que estaba conectado a Internet y por ende ya tenía acceso a inteligencia artificial y tuvimos una conversación de 52 minutos. Y es una experiencia enorme, yo he escrito muchísimo sobre eso, pero cuando me despedí de los robots y el público en el bootcamp de inteligencia artificial que dirigía, éramos 50 personas, nos quedamos en silencio total durante más o menos un minuto y medio, fue un minuto y medio incómodo, pero cuando se fue, yo me empecé a cuestionar si realmente la IA o si solamente iba a poder suplantar a una persona, otra que maneja inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo vi unos robots que tenía con inteligencia artificial capacidades increíbles para debatir como cualquier docente de universidad. Esos docentes que se sientan en su escritorio y que están en ese debate en tiempo real.
yo vi algo mejor que ese debate. Entonces dije, yo creo que ahí hay algo más. ¿Qué opinas de eso? Robots, robótica con inteligencia artificial. Lo que yo viví, y dije, santo Dios, aquí esto puede suplir un docente cualquiera, al menos a nivel de posgrado. ¿Estoy loco? ¿Estoy muy extremo? ¿Cómo lo ves? Boston Robotics, no voy a decir más, búsquenlo por internet y vean los últimos robots que tienen. No parecen robots, son más humanos que robots. Eso a nivel de movimiento, ¿sí? Recordemos que la IA ahorita es una IA virtual, ¿sí? No sale de la computadora, no maneja tu vehículo todavía, no levanta tu carga, pero lo va a hacer. 5 años, tal vez mucho, probablemente menos. Y Rafael toca un tema súper importante que es el nivel de educación o de conocimiento que puede tener una IA. Probablemente algunos que ya están metidos en este tema sabrán que las IAs cada vez más tienen ahora un apartado que es de Deep Mind, que es para pensamiento, que es para research, para búsqueda, ¿sí? Y esa IA es particularmente, o esos modelos, que en realidad es el nombre que tienen, son modelos, tienen un nivel de un PhD, ¿sí? O sea, tú puedes tener un PhD en tu casa para conversar con ellos. Entonces, ¿qué sucede con estos PhDs? Hay un problema. Estos PhDs están programados. Estos PhDs tienen por detrás, aunque no lo creamos, al final hay una persona que lo programa. Y aquí puede venir algo que hay que tener muchísimo cuidado y con lo que hay que cuidarse. Uno, que es la desigualdad, porque conversar con un robot como esto, ¿cuántas veces lo hemos visto en Perú? Entre cero y nada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando esos robots empiezan a salir en Europa, empiezan a salir en Estados Unidos y en Latinoamérica no los tengamos? Qué miedo de que solamente ellos conversen con esta inteligencia artificial que puede tener un montón de cosas que darte, pero que aquí no va a estar. Entonces, ¿nos van a reemplazar? Seguramente sí. Imagínate la educación de aquí a 5 años con un profesor, con una pizarra, ¿sí? Y con estudiantes que tienen diversos modos de entender. No hay forma. La personalización del aprendizaje es algo que la IA está empujando y lo está logrando al día de hoy. No es lo mismo capacitarse o no es lo mismo estudiar con las habilidades que tiene un niño que es auditivo, con otro que es mucho más visual, con uno que aprende con herramientas, con otro que aprende mucho más fácil con un podcast. Entonces, no hay forma de que los humanos lleguemos a superar a la IA. La IA nos va a superar, es algo que tenemos que entender, lo que tenemos que es saber guiarla. Y ahí es donde tenemos que discutir. Muy bien. Bueno, creo que estos temas abordados de esta forma transparente nos están ayudando a que los temas tabú también ponerlos sobre la mesa. Y le voy a pedir, por favor, a quienes están en esta sesión y tengan algún comentario, pregunta, aprovechen el chat, que no se pueda aprovechar aquellos que están o que van a ver esto como una grabación, aunque con Pedro estábamos hablando que ya hay tecnología que nos puede ayudar, ¿no? A tener sincronicidad y no asincrónico, cosa que es también extraordinario. Pedro, cuéntame, cuéntanos, por favor, dos, tres cosas, el número es irrelevante, que te sorprenden en este momento. Yo te he visto pocas veces sorprendido. Yo me acuerdo cuando veíamos la primera vez que vimos Moodle, te sorprendiste. La versión 2 nunca te sorprendió. Después, habían pocas cosas que sorprendían a mi buen amigo Pedro, pero en este momento hay cosas que sorprenden a Pedro Contreras. ¿Y cuáles son? Algunas, Sí, por favor. mira, la más importante es la velocidad en la que se ha democratizado la IA, ¿sí? Hoy día hay un montón de modelos open source que cualquiera puede usar, ¿sí? Y eso a mí me alegra muchísimo. Cuando salió Internet, no sé si recuerdan, pero era bien complicado tener conexión, era caro tener conexión. Al día de hoy, en 3 años, en 2 años, se ha democratizado impresionantemente. Y eso para mí era impensable. Cuando la IA sale,
mi pensamiento era, esto va a costar un montón de plata y la gente no va a poder pagarlo. Hoy ya está democratizada. Eso me impresionó. Lo segundo, que para bien o para mal, veo gobiernos, empresas y hasta sistemas educativos que están reaccionando tarde o sin entender que está en juego. Cuando salió Internet, todo el mundo entendía que eso era importante a los pocos años. Acá el tema es que es en meses, ¿sí? No se mide en años, se mide en meses. Y veo que definitivamente hay gente que está reaccionando muy tarde. ¿Qué me impresionó? Además, algo que estoy convencido de que probablemente algunos han visto son los deepfakes. Yo no pensé que un deepfake iba a llegar tan rápido. Los deepfakes llegaron para quedarse y seguramente esta grabación, si alguien la ve de aquí a 3, 4 años, van a decir, tenían razón este par de locos que están hablando de la IA. No extrañen cuando un video de ustedes salga diciendo cosas que no deben, o no se extrañen cuando un gobierno salga diciendo cosas que no son verdad. Los deepfakes me impresionaron. No hay forma de que yo hace 5 años entendiera que yo puedo copiar la voz, que puedo copiar tu forma de expresarte, que puedo copiar tu forma de cómo modulas, publicarlo y entregarlo. Señores, los deepfakes pueden traer grandes problemas y eso a mí me ha impresionado. Hay 3 herramientas que pueden usar. Eleven Labs para el audio. Pueden clonar su voz, clonarla. Pruébenlo. Bio de Google o Sora de OpenAI. Pueden crear un video a partir de imágenes de ustedes y con esa voz sincronizarlo. Y básicamente virtualizarse. Eso me ha impresionado. Yo no pensé que eso iba a llegar tan rápido. Y llegó en menos de 2 años. Wow. Fíjate que tocas un tema que también es un dolor de cabeza que, sobre qué es real y qué no lo es. Hasta hace algunos años atrás, pues veíamos alguno que otro video en plataformas como YouTube y estábamos casi seguros que era correcto. Y o básicamente lo que era raro o diferente se notaba mucho. Hoy tendrías que tener un ojo muy clínico como para darte cuenta de ciertas cosas y vemos a una cantidad de artistas, sobre todo figuras públicas, que ahora están diciendo casi permanentemente que el contenido publicado en tal lugar no es de ellos, no es cierto. Entonces, que eso te sorprenda me parece genial porque creo que estamos llegando a un momento donde el contenido vuelve a salir, vuelve a estar a la luz de nuestros ojos y qué es real y qué no es real, creo que es el siguiente gran paso, el siguiente gran reto, que por cierto es es una de las palabras del título de este webinar. A ver, Pedro, nosotros estamos metidos en el mundo de la educación. Yo estoy ahorita enfocado en 2 líneas que tienen que ver con la regulación de la IA, entiéndase, no regularla para que sea una camisa de fuerza, regularla para estimular el uso, que es una forma de hacer, de que las normas queden claras, y la otra es el financiamiento. Yo hice una consulta en LinkedIn sobre cuánto normalmente están gastando ustedes, y la hago por aquí de manera abierta, cuánto están gastando ustedes en inteligencia artificial no institucional, o sea, no la que pagan las instituciones y usted por tener un correo institucional tiene acceso, no, la que usted está pagando. Y el promedio, Pedro, era entre 60 a $100 al mes. 60 o $100 al mes en economías golpeadas puede ser el 30% de un salario, pues estamos hablando de salarios mínimos. Entonces, sí tiene un costo, es asequible seguramente para muchos, pero ¿qué pasa con el que no la pueda pagar? Entonces, la brecha se incrementa muchísimo más. En esa situación, coméntame al día de hoy, ¿qué estás viendo como retos actuales? A Ya ver, contaste lo que te preocupa o lo que te impresiona. Retos actuales, ¿qué ves? fíjense, hay algo que a veces se pasa por alto. Si han usado ChatGPT,
cuando ustedes hacen una búsqueda, digo ChatGPT porque digamos que es el más conocido, ¿no? Puede ser DeepMind, puede ser Perplexity, puede ser cualquiera. Mucha de la búsqueda, ¿sí?, que se hacía en Google se está trasladando a estas herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y es mucho más rápido. Pero hay algo importantísimo y piensen lo siguiente. Vayan a ChatGPT y pregúntenle las 5 mejores marcas de televisor que hay en su país, en su mercado. ¿Ustedes tienen idea de dónde sale esa información? Esa información ChatGPT no se la inventa. Va a internet, hace la búsqueda, se trae la información y según lo que ella va haciendo su procesamiento, te marca o te lista, ¿sí?, todas las marcas. ¿Qué sucede con ese portal? ¿Qué sucede con ese creador de contenido que sí se buscó las marcas, le tomó la foto, abrió el televisor y la publicó? ¿Dónde quedó ese creador? Ese creador probablemente va a desaparecer, dirán ustedes, porque ChatGPT lo va a hacer. No, no puede vivir sin él, porque ChatGPT no inventa, no crea. ChatGPT no investiga eso, lo hace un humano. Y ustedes cuando van a Google y escriben las mejores 5 marcas de televisión, tienen 250 enlaces. Y tú puedes elegir cuál es el mejor según tu discernimiento. ¿Qué pasa cuando ChatGPT solamente te da la lista y tú te quedas con eso que está ahí? No sabes quién es el creador, a menos que se lo pidas, que te dé la fuente. Y si vamos más allá, ¿qué pasa? Porque eso va a llegar. Cuando las marcas empiecen a pagarle a ChatGPT para que sean las marcas que recomienden esa búsqueda y no sean las que tú vayas a buscar en Google. Señores, vamos a estar atrapados en ChatGPT, ¿sí? Ya no vamos a saber si lo que nos recomiendan es lo que recomiendan en un foro, en una publicación, en un review, y vas a estar ahí. Los enlaces para afiliados pueden desaparecer. Mucha gente vive de enlaces para afiliados. ¿Qué va a pasar con esos contenidos? ¿Qué va a pasar con esos afiliados? Eso simplemente puede desaparecer. Y es un ejemplo que poca gente piensa. No, ChatGPT lo dice todo. ChatGPT no crea contenido, todavía no. ¿Qué va a pasar con ese enlace afiliado? ¿Qué va a pasar cuando esa persona no crea ese contenido? Cuando un blog como el de Rafael no tenga, porque ChatGPT busca la información y se la trae. ¿Qué va a pasar con eso? Ténganlo en cuenta. Fíjate que dice Flor, seremos rehenes de la IA. Eso también da como para un webinar solamente. Rehenes de la IA, ¿no? Para hablar sobre esto. Pero estamos entrando un poco ya en la parte final, porque esto es una muestra de algo que te voy a pedir, que es, creo que tenemos que crear un curso sobre estos temas para que durante más tiempo podamos compartir estas ideas y debatir, ¿no?, con otros que tengan pues ideas similares o distintas. Aquí da, da, le da mucho valor las personas que puedan sumar con también sus propias experiencias. Como por ejemplo lo de Robot Sofía, yo lo cuento porque lo viví, no lo vi en YouTube. Cuando lo veía en YouTube tenía una percepción distinta a cuando lo toqué. Y tengo, por cierto, fotos y demás, ¿no? Y he escrito sobre eso bastante. En el futuro. ¿Es posible hablar del futuro? ¿Y el futuro ahora qué es futuro? ¿Es lo que va a pasar dentro de un año o como antes que hablamos de tendencias a los próximos 20 años? A mí me da un temor ahora hablar de lo que va a pasar aquí en los siguientes 20 años. Pero la Algo, pregunta es, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo en el horizonte? ¿A dónde debemos, además de la IA, debemos apuntar? ¿Qué debemos aprender? Respóndeme ahora ya como docente. Cuéntame un poco qué vislumbras. a ver, con la IA, al menos ahora con lo vertiginosa que está, no se puede pensar en años, se piensa en meses, ¿sí? Es a muy corto plazo cuando hablamos de proyectos para ser más específico. Yo que veo, yo veo mucho desconocimiento y el desconocimiento es peligroso, porque una vez más, como alguien creo que comentaba en el chat, podemos ser presos de la IA. Veo una automatización, y lo vuelvo a decir, y lo digo en todos los foros a donde voy, automatización, automatización, automatización. Se va a transformar los puestos de trabajo. Las tareas repetitivas
van a ser automatizadas. Hay algo que viene, y lo digo en pocos foros, pero este foro se presta porque con Rafael hablamos de todo. La gente piensa y me pregunta, Pedrito, ¿cuál es el trabajo del futuro? Aprendo a manejar la IA, hago un curso de ChatGPT, y yo les digo, no. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué herramienta manejo? Parece mentira, pero la herramienta más valiosa está acá. ¿Y cuál es? La creatividad. Muchos han visto en LinkedIn, en todos lados, un montón de prompts, ¿sí? Y lo voy a decir, no importa. Para mí el trabajo del futuro es ser un ideador, un imaginador. El imaginador es el que va a crear la realidad con las herramientas. Veo de Google y Sora de ChatGPT de OpenAI no sirven si alguien no imagina esa herramienta, no sirve si alguien no imagina ese video, esa transición. La creatividad es la herramienta más importante que se tiene. No va a ser manejar una computadora, no va a ser conocer ChatGPT. ChatGPT hoy ya es multimodal. ChatGPT solamente se hablaba por chat. ChatGPT ya hoy puedes hablarle, puede ver lo que tú ves, puede analizar lo que tú ves, y va a llegar un momento que todo hay que crearlo y la creatividad es lo único que va a servir. Entonces, mi recomendación, sean creativos, aprendan a desarrollar la creatividad. Ninguna realidad existe en el mundo físico si primeramente no fue ideada. Y con la IA es exactamente lo mismo. Ningún video se crea de la nada. Alguien se lo imagina, alguien lo piensa, alguien lo analiza. Créanme, los imaginadores es el trabajo del futuro. Wow, imaginadores. A ver, para quienes quieran seguir conectados con Pedro Contreras, mi mentor en imaginación, ahí les he dejado en el chat la cuenta de LinkedIn de Pedro. Síganlo, por favor. Síganlo y estén conectados con él. Y bueno, ya para ir cerrando, yo creo bastante en lo que tú estás comentando, pero me preguntaría yo, bueno, ¿y cómo se desarrolla la creatividad? Y como educador tengo una respuesta sencilla, básica, simple. Aprenda de todo lo que usted pueda aprender, sobre todo cosas distintas, sobre todo cosas que no sea su día a día, sobre todo cosas que no ve en el trabajo. Hay personas que están reaccionando hoy en día, que son grandes CEOs, están haciendo trekking, están aprendiendo a cocinar, están aprendiendo a bailar, están haciendo otras cosas que nos humanizan. Y aquí, Pedro, te dejo con un mensaje y por favor tu opinión con lo que te voy a comentar. Toda la vida habíamos escuchado hasta ahora que no tengamos una conexión emocional con nuestros estudiantes. Nada que ver con los médicos, con los pacientes, que eso es, pues, terrible, que esa conexión había que siempre descartarla, el trato profesional distante. Y yo te digo algo, el trato distante, el poco calor, la poca actividad motora, es que eso no es una exclusividad de las máquinas. Y nosotros, que ahora estamos buscando ser más humanos, no deberíamos cuestionarnos aquellas cosas que nos han distanciado como personas, ni que hablar como países, ni que hablar como planeta. ¿Qué opinas de eso? Los robots pueden ser más humanos que un humano. Y un humano se puede deshumanizar. ¿A qué me refiero? El robot pensábamos que no era creativo. Pregúntale a ChatGPT que les pinte un cuadro y dígame si no crea un cuadro. Pregúntenle a MIDI que les cree una nueva melodía. La crea. Entonces la pregunta es, ¿solamente el humano es creativo? ¿Solamente el humano es capaz de crear arte? Porque se pensaba que el arte era alguna exclusividad del humano. No lo es. Ahora, el futuro sí tiene solución. ¿Cómo tiene solución? Una adopción temprana, una cultura de adaptación, que es importante, y algo que hay que tener
para esto en el futuro, y yo diría también en el presente, es la ética y la responsabilidad. Definir políticas claras del uso de la IA, y eso hay que promoverlo. Probablemente no va a venir de nuestros gobiernos, ni va a venir de nuestras instituciones, probablemente del uso continuado de herramientas como esta. Y yo creo que hacia allá es donde tenemos que caminar. Perfecto. Bueno, pues hemos tenido el privilegio de contar con Pedro Contreras, con quienes me unen ya 2 décadas de amistad. Y cuando pensábamos que éramos los únicos dos locos innovando en educación hace 20 años, resulta que ahora somos más, nos hemos multiplicado, Pedro, no estamos solos. Y quería agradecerte en nombre de todo EdTech News el que hayas tenido un espacio de tu agenda disponible para compartir estas reflexiones que son muy tuyas, a las cuales aprecio, respeto y que has movido a las personas que te escuchamos. Para mí es un lujo escucharte. Mensaje final, Pedro, 1 minuto para todos los que están aquí conectados, por favor. Fórmense, formación continua, adopción temprana y estratégica. No se queden con la primera herramienta ni con la última. La IA avanza a pasos agigantados. No queda otra. Súmense mientras no sea tarde. Créanme que me lo van a agradecer en 2 años. Dios mío, antes nuestras amenazas eran a 10 años, ahora Ya es no. a 2. Perfecto, pues Pedro, pues síganlo por LinkedIn. Está, bueno, Pedro es muy activo, ahora más, porque lo hemos comprometido a que diseñemos un curso. Creo que es hora de poner estos temas ya en largo tiempo. Y bueno, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Por cierto, les adelanto que vamos a tener un webinar con Vinicius Díaz, el CEO de Algetec, y vamos a hablar sobre laboratorios virtuales. También están haciendo muchas cosas con inteligencia artificial, así que pero seguramente te sumarás a esta sesión. Bueno, un fuerte abrazo para todos desde Lima, Perú. Gracias, Pedro, por estar con nosotros y un abrazo para todos, que les vaya muy bien. Gracias